¿Cómo te va, David? Estás sin audio. Manfred, ¿estás por ahí? Sí, profesor, aquí estoy. Prendete el video. Profe, es que vieras que, bueno, yo uso webcam, ¿verdad? Yo tengo monitor y ahorita la webcam que tengo tiene un fallillo ahí, más bien me mandé a traer una nueva. Entonces ahí por eso no la puedo encender. Ya, es que me contestaste qué, porque yo pensé que le estabas diciendo a, a Juan que las clases eran a las 12:18. Entonces yo te dije de dónde sacabas esa hora. No, no, era que le estaba dando la hora en la que estábamos. Sí, sí, de acuerdo, pero bueno, fue una mala lectura. Ok, Profe, por cierto, de una vez ahí Byron me dijo que le dijera que él no se puede conectar hoy porque lo acaban de operar. Entonces ahí por eso no se puede conectar. sí, sí, él me escribió. Ok, bueno, ok, vamos a empezar. Eh, en clases anteriores, las clases anteriores, vimos definimos el trabajo y calor en procesos termodinámicos, ¿verdad? Vimos que las propiedades que definen el estado termodinámico de un sistema son las propiedades de la presión, la temperatura, el volumen y la energía interna. Esas son propiedades de los sistemas, ¿verdad? Y definen el estado termodinámico de un sistema. Un cambio o un proceso implica un cambio en las propiedades de estado del sistema, ¿verdad? O sea, un cambio en la presión, en la temperatura, en el volumen o en varias. Eso es un proceso, ¿ok? Y bueno, definimos cómo se calcula el trabajo termodinámicamente, que es cuando hay un cambio en el volumen, ¿verdad? Si termodinámicamente hablando, si no hay un cambio en el volumen, el trabajo es cero. ¿Ok? Vimos varios casos. Vimos el caso cuando hay una expansión, vimos el caso cuando hay una compresión, vimos el caso cuando la presión es constante, ¿verdad? Entonces, cuando el trabajo lo hace el sistema, o sea, hay una expansión, entonces el trabajo es positivo. Cuando el trabajo se lo hacen al sistema, o sea, hay una compresión, entonces el trabajo es negativo. ¿Ok? Vimos la primera ley de la termodinámica, la cual establece un balance entre las energías del sistema que estamos estudiando, o energía, o el sistema, o la máquina, o lo que sea, que está sufriendo un proceso o un ciclo. Definimos el sistema aislado, aquel en que no se transmite nada, ni trabajo, cruza las fronteras del sistema, ni calor, ni energías internas, nada. Está el proceso adiabático, que es es el proceso en el cual no hay transferencia de calor. Puede haber transferencia de trabajo, pero no hay transferencia de calor, o sea, Q es igual a cero. Y vimos los ciclos termodinámicos, como por ejemplo en una planta, ay, Dios mío, Juan, no ha podido, nada, aún no ha empezado.
Participantes. Suave un momentico para pasarle la dirección, el link a Juan. Ok. Ok, vimos los ciclos termodinámicos, las cuales son una sucesión de procesos, ok, en las cuales se van cambiando las variables de estado o las propiedades termodinámicas, ¿verdad? Y hasta que se llega al estado 1 de nuevo, ¿verdad? Digamos, cambia en la caldera del estado 1 al estado 2, del estado 2 al estado 3, del estado 3 al estado 4, del estado 4 al estado 5 y del estado 5 vuelve al estado 1, ¿verdad? Entonces, para un número entero de ciclos, el cambio en la energía interna es cero. ¿Por qué es cero? Justin. No está Justin. Valerie, no, Valerie acaba de entrar. Manfred, ¿por qué es cero para un número entero de ciclos? ¿Por qué el cambio en la energía interna es cero? Sí, profe, la verdad no recuerdo. No, pero no se trata de recordar solamente. Se trata de hacer un esfuerzo. ¿Por qué el cambio en la energía interna cuando se vuelve al estado 1 es cero? Porque termina el ciclo, profe. Perdón, David. Porque termina el ciclo. No porque termina el ciclo, sino porque es que se es como vuelve al que mismo estado. Es que sí, digamos, yo lo veo así como que la energía final y la inicial van a ser lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. Termina en el mismo O sea, U2 menos U1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque U1 es igual a U2. ¿Ok? La energía interna en el estado final es igual, ¿verdad? O sea, nosotros podemos escribir, ahí tengo que conectar esto. Pero para esto tengo que desconectar. Un momentico. Ya. ¿Verdad? Nosotros podemos escribir delta U es igual a U final menos U inicial, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el estado energético, si U final es igual a U inicial, entonces el delta U es igual a 0, ¿verdad? ¿De acuerdo, David? Eso es lo que queremos decir, ¿verdad? Y entonces, acuérdense que dijimos que las variables de estado son las que determinan las propiedades o las variables de estado son las que determinan el estado termodinámico. Entonces, si se vuelve al mismo estado 1, ¿verdad? O sea, la misma presión, la misma volumen, la misma temperatura y la misma energía cinética, entonces el cambio en la energía interna es igual a 0, ¿verdad? Entonces, eso pasa para los ciclos termodinámicos, pero para un número entero de ciclos, ¿ok? O sea, esto no es cierto si usted pasa de 1 a 2, de 2 a 3, ¿verdad? Aquí no es cierto. El delta U de 3 a 1 no es 0.
¿ok? Tiene un valor. O sea, estamos cambiando de estado termodinámico. En cambio, entre 1, usted le da un número entero de vuelta, 1, 2, cada vuelta entera, la energía interna, el cambio de la energía interna es 0, ¿ok? Bueno, entonces, después de esto pasamos a ver las aplicaciones de la primera ley, ¿verdad? Entonces hay procesos isobáricos que son la misma presión, hay procesos isotérmicos que son a temperatura constante y hay procesos isocóricos o isovolumétricos que son a volumen constante, ¿verdad? Vimos la expansión isotérmica de un gas ideal y entonces llegamos a las expresiones, ¿verdad? Que son el trabajo para cambiar de 1 a 2, ¿verdad? En una expansión isotérmica. Esta es una línea de temperatura constante, no la escribimos, pero vamos a escribirla aquí. Esto que está aquí está igual constante. ¿Ok? Entonces el trabajo para 1 a 2 es igual a esta expresión logarítmica. ¿Ok? Y entonces, como para un gas ideal, P por V es igual a nRT, que es igual a constante, ¿verdad? Porque esto es constante y esto es constante, ¿verdad? Todas estas son constantes. Entonces, se cumple que PI por VI es igual a PF por VF. Entonces, podemos cambiar PF entre VF entre VI por PI entre PF. Y hicimos algunos problemitas ahí, ¿verdad? Como por ejemplo, cómo gastar las calorías cuando nos comemos un helado. Hicimos el problema típico muy interesante de calcular por qué el trabajo es negativo y etcétera, para pasar de un punto A a B y después de B a A. También hicimos otro problema con diferentes trayectorias, ¿verdad? Y bueno, lo calculamos todo. Los problemas, cada quien los estudia y los trata de entender, ¿verdad? Este fue el centímetro cúbico que se convierte a vapor. Entonces hicimos todos los cálculos y después pasamos a la teoría cinética de los gases, que dijimos que es un modelo, como muchos otros, que los seres humanos hemos diseñado, hemos desarrollado para tratar de explicar el comportamiento de los gases reales, ¿verdad? Entonces, la teoría cinética de los gases se refiere a un gas ideal, a un gas que no existe en la naturaleza, pero que es un gas que desarrollamos en la cabeza para tratar de explicar el gas real, ¿verdad? Entonces, establecimos cuáles son los parámetros o las bases de esa teoría de los gases ideales. Y con base en esas suposiciones, hicimos todo el análisis de qué es lo que pasa cuando una partícula choca contra una pared. Analizamos qué es lo que pasa en un cubito del lado D, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que la presión es función del número de partículas por unidad de volumen y de la energía cinética promedio de las partículas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos aumentar la presión, metemos más partículas por unidad de volumen. Eso es lo que hacemos cuando inflamos una llanta. Entonces, cuando inflamos una llanta, le metemos más partículas por unidad de volumen. El volumen de la llanta es el mismo, entonces la presión de la llanta aumenta, ¿verdad? Y también la presión de la llanta aumenta cuando hacemos viajes largos. ¿Por qué? Porque la superficie de rodaje se calienta por la fricción con el pavimento o con la calle. Y entonces la presión aumenta también. Por eso hay que tener mucho cuidado de cuánta presión inicial uno le mete a las llantas. ¿Ok? Porque la presión después de un viaje largo aumenta mucho. A mí, por ejemplo, una vez en un viaje le metí mucha presión porque llevaba un camper atrás y yo llevaba un pickup y le metí mucha presión a una llanta que ya estaba, yo creo que ya estaba un poquito vieja. Entonces, entre Playa Grande y Tamarindo, ahí en una de esas, no, Playa Grande y Tamarindo, no, Playa Grande y bueno, no me acuerdo, ahí una de esas, en una recta, la llanta de atrás izquierda se me reventó. Y entonces, ¿por qué se reventó? Porque simplemente la temperatura aumentó mucho la presión, la llanta estaba vieja y no resistió las fuerzas de tensión. Y vimos la interpretación molecular de la temperatura. Entonces vimos
a través de una serie de razonamientos y de operaciones matemáticas que cada una de los grados de libertad constituye una cantidad igual de energía y este concepto constituye la teoría de equipartición de la energía. Mira que no la subrayamos, ¿verdad? Y había que subrayar esto. El teorema de equipartición de la energía. ¿Ok? Entonces, este teorema dice que cada grado de libertad contribuye en un medio de K de Boltzmann por T de energía de un sistema donde los posibles grados de libertad son aquellos asociados con traslación, rotación y vibración de las moléculas. Entonces, para N moléculas vimos que la velocidad RMS de la molécula va a depender de la masa molar o del peso molecular, ¿verdad? A mayor peso molecular, menor es la velocidad de las partículas. Y vimos la tabla del libro Serway que establecía la velocidad de las moléculas, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las clases de hoy y entonces vamos a introducirnos en la segunda ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos dijo, bueno, hay un balance entre energías, punto. Y así es la ley y así es el universo. El universo conocido es así, cumple la primera ley de la termodinámica. Lo que pasa es que nosotros la expresamos sin un término que es muy importante. Nosotros decimos Q es igual, o sea, el calor para pasar de un estado a otro estado es igual al delta, al cambio en la energía interna, más el trabajo que hace el sistema o que recibe, ¿verdad? Entonces, ahí hace falta un término, solo que aquí no lo metemos. Después lo metemos en termodinámica 1 y 2 o termofluidos, que es el término que se refiere a las pérdidas. Ahí sí, ¿verdad? Entonces, aquí lo estamos viendo un poco idealizado, como que si no hubiera pérdidas. Pero en la realidad sí hay pérdidas, ¿ok? Entonces sí podemos hacer un cambio de estado, del estado 1 al estado 2. Y es cierto que consumimos un cierto calor. Y es cierto que producimos una cierta cantidad de trabajo. Y también es cierto que cambia la energía cinética. Pero además de esos tres términos, hay que sumar más la pérdida de energía. Pero eso no lo hacemos aquí. ¿Ok? Entonces, este curso no llega hasta ese análisis de analizar las pérdidas que hay en los procesos. ¿Ok? Entonces, la primera ley nos dice que hay un balance de energías y la segunda ley nos va a decir cuáles procesos son posibles, naturalmente hablando. Y si yo quiero, ir contra el proceso natural, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder ir contra el proceso natural? A ver, me explico. El proceso natural es que usted pone una taza de café, ¿verdad? Aquí, digamos que estamos tomando café y nosotros ponemos la taza de café aquí y entonces el proceso natural, lo que usted va a observar es que la taza de café rica, caliente, ¿verdad? Al inicio, etcétera, se va a ir enfriando, se va a ir enfriando, se va a ir enfriando hasta que llega a la temperatura, hasta que llega un equilibrio térmico, ¿verdad? La temperatura del café se hace igual a la temperatura del aire que lo rodea. Punto. Eso fue un proceso natural. No hicimos nada. Pusimos la taza de café ahí y la taza adquirió la temperatura externa. Llegó al equilibrio. Ese es el proceso natural. Usted no espera que la taza se caliente, ¿verdad? Que ponemos la taza de café fría en el escritorio y entonces voy a esperarme 6 minutos para que se caliente la taza, ¿verdad? No, así no funciona la naturaleza. Entonces, si usted quiere reversar los procesos naturales, la segunda ley de la termodinámica le va a decir, ok, sí, usted puede hacerlo, pero necesita invertir. Si no invierte, no puede hacerlo. ¿Y qué es lo que tiene que invertir? Energía, trabajo. ¿Ok? Acuérdense que estamos, en la primera ley nos dice que calor es igual a cambio de energía más el trabajo. Quiere decir que las tres unidades son equivalentes porque las estamos mezclando en una sola ecuación. Entonces, podemos estar hablando de que calor, energía y trabajo son equivalentes, ¿verdad? Las tres tienen las mismas unidades, son julios. Y si estamos hablando en potencia, o sea, la potencia en calor es igual a la potencia, el cambio en potencia en energía, más la potencia mecánica, entonces estamos hablando de lo mismo, watts.
Entonces, watts es igual a un cambio de watts más watts. Quiere decir entonces que la primera ley de la termodinámica nos hace equivalentes los términos calor, energía y trabajo. Entonces estamos hablando de una misma cosa. Ok, muchachos, entonces, a ver, a veces es un poco, tal vez alguien o los libros no lo explican bien, pero en realidad estamos hablando de cantidades equivalentes. Y de hecho, usted las está sumando y restando en una ecuación, ¿verdad? O sea, usted no puede restarle a una velocidad una aceleración, ¿verdad? Usted puede sumarle a una velocidad otra velocidad, pero no puede sumarle a una velocidad una aceleración, ¿verdad? Por eso usted dice, V final es igual a V inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Qué se convierte aceleración por el tiempo? En una velocidad. Entonces ahí sí puede sumar eso, ¿verdad? Ok, entonces usted está sumando dos velocidades, ¿verdad? Pero usted no puede sumar Newton con Julius. Usted no puede sumar Newton con metro por segundo. Si usted quiere sumar algo a Newton, tiene que ser Newton también. Entonces usted puede decir F1 más F2 más F3 es igual a F resultante. Sí. Entonces Newton más Newton más Newton es igual a Newton. Pero usted no puede decir Newton más metro por segundo al cuadrado igual a algo. No, así no funciona. Por eso el análisis dimensional es tan importante. El análisis dimensional es otra herramienta muy importante para ver si lo que nosotros solucionamos está correcto o no. Cuando nosotros hacemos una serie de operaciones, tenemos que analizar las unidades. Si las unidades nos dan coherentes, entonces quiere decir que trabajamos el problema bien. Si las unidades nos dan incoherente, quiere decir que trabajamos mal. Hicimos una mezcla de unidades y mezclamos conceptos y entonces hicimos mal las cosas. Bueno, entonces pongamos segunda ley de la termodinámica. Profe, con incoherentes se refiere con respecto a la naturaleza. No, con respecto a las unidades. Ah, ok. Sí. A ver, voy a hacer una nota aquí, David, para explicarle a usted esto. Por ejemplo, bueno, pues para explicarle a todos, porque es una bonita pregunta. Yo no puedo sumar fuerza más una velocidad más una aceleración, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que me va a dar esto? Nadie sabe. Esto tiene unidades de Newton más metro por segundo más metro por segundo al cuadrado. Eso es una incoherencia. Esto implica incoherencia. Ahora sí me expliqué, David. ¿De acuerdo? Entonces, si usted quiere sumar algo o si usted quiere desarrollar una ecuación, usted puede decir F1 más otra fuerza más una tercera fuerza igual a la fuerza resultante, ¿verdad? Entonces sí, ¿por qué? Porque usted tiene aquí Newton más Newton más Newton, ¿qué le da? Newton, exactamente. Entonces aquí esto es coherencia, ¿verdad? Entonces aquí implica coherencia. Sí, profe. Gracias. Ok, pura vida. Bueno, entonces decimos en la segunda ley de la termodinámica, entonces decimos la primera ley de la termodinámica nos introdujo dos conceptos fundamentales. ¿Verdad? En primer lugar, nos introdujo y nos dijo la energía interna U existe en los sistemas y es una
forma muy apropiada para poder explicar los cambios en las propiedades termodinámicas de los sistemas. Y segundo, nos introdujo o nos indica que existe balance energético en el universo y entre los sistemas y los alrededores. O sea, las distintas formas de energía se pueden transformar de una a la otra, pero siempre tiene que haber un balance entre las energías. Ahora, la segunda ley de la termodinámica nos va a indicar cuáles procesos son posibles de forma natural, y cuáles no lo son, o cuáles procesos necesitan inversión de energía para que sean posibles. Entonces, primer punto aquí, máquinas de calor o térmicas. Y la segunda, ley de la termodinámica. Entonces vamos a decir, las máquinas térmicas son aparatos en los cuales se intercambia calor y trabajo con el ambiente o los alrededores. En general, son máquinas que absorben calor de alguna fuente y convierten este calor en trabajo útil o potencia mecánica. Para hacerlo, las máquinas, Profe, el término no sería energía mecánica. no, usted puede hablar de energía mecánica o puede hablar de potencia mecánica. La energía mecánica es la cantidad de energía que usted produjo y la potencia mecánica es la energía mecánica por unidad de tiempo. Ok, listo. Para hacerlo, las máquinas térmicas usan una sustancia como fluido de trabajo. La sustancia realiza las siguientes funciones. Primero, absorbe calor y cambia su estado termodinámico. Segundo, a través de algún mecanismo y usando alguna máquina apropiada,
produce trabajo mecánico. Tercero, transmite el calor remanente a otra sustancia para volver al punto inicial y repetir el ciclo. Entonces, ¿cómo representamos las máquinas térmicas? Entonces, lo que hacemos, este es el esquema, cómo las vamos a representar en general. Ok, vamos a decir que existe un depósito de energía a alta temperatura. Entonces vamos a dibujarlo rojo. Vamos a decir que hay una máquina por la cual pasamos la sustancia que estamos usando. Son esos aparatos que dice el enunciado. Y vamos a pasar el calor al depósito a baja temperatura. Y este lo vamos a dibujar baja temperatura, digamos azul. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que aquí, esto es un depósito a alta temperatura. Ok, entonces decimos que es un depósito T alta. Ok, entonces de este depósito vamos a trasladar calor a la máquina. En la máquina vamos a hacer un ciclo termodinámico que se representa como esto. Y en la máquina vamos a obtener, de la máquina vamos a obtener trabajo o potencia. Vamos a dibujar ese trabajo como azul. ¿Ok? Entonces, el calor que sobra de ese proceso lo vamos a pasar al depósito a baja temperatura. Entonces, ese calor lo vamos a representar como rojo, pero que va al depósito. Ok, entonces aquí vamos a decir que esto es el trabajo. No, con esa letra no, porque se ve muy feo y no se lee bien. Entonces, vamos a decir, ok, entonces vamos a ver. Vamos resolviendo primero dudas. Este calor que trasladamos del depósito de alta temperatura lo vamos a llamar QA. El calor que trasladamos al depósito de baja temperatura lo vamos a llamar QB, de bajo. Y el trabajo producido lo vamos a llamar el trabajo neto. ¿Qué es el trabajo neto? Como la primera ley me relaciona calor, trabajo y energía, entonces yo puedo decir que el trabajo neto es el calor que viene del depósito de alta menos el calor que se va al depósito de baja, ¿verdad? Por la primera ley de la termodinámica, que se conservan. O sea, el calor que viaja aquí es igual
al trabajo neto más el calor que viaja al depósito de baja temperatura, ¿verdad? O sea, yo puedo decir aquí por primera ley que Q alto es igual al Q neto más el Q bajo. Entonces de aquí implica que el trabajo neto es igual a Q alto menos Q bajo. ¿Ok? Profe, Dígame. ¿por qué es, digamos, yo quiero saber por qué es que, digamos, cuando, digamos, no se puede extraer, digamos, solo calor para, digamos, para hacer trabajo? Digamos, ¿por qué tiene que estar el QB? Ah, ahorita se lo contesto. Tenga paciencia, en unos minutos le voy a contestar esa pregunta. Ok, ok. Eso es Gracias. precisamente por la segunda ley de la termodinámica, que establece que no se puede producir trabajo si usted no intercambia calor con dos depósitos, uno a alta temperatura y otro a baja. Punto. Eso es así y esa es la naturaleza y esa es la ley que descubrimos. Pero bueno, ya se la contesté, pero lo vamos a ver en más detalle ahorita más adelante. Los depósitos son cantidades de sustancias a una temperatura constante. Por ejemplo, los océanos, los ríos, piscinas muy grandes, calderas, lagos, etcétera. ¿Ok? Ah, bueno, uno muy importante, la atmósfera, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso aplica océanos. Eso aplica para los depósitos. Los depósitos a alta temperatura o los depósitos a baja temperatura, ¿verdad? Digamos, un depósito a baja temperatura, ¿cuál puede ser? El Polo Norte. Un depósito a baja temperatura puede ser la Antártida. Un depósito a baja temperatura puede ser un río, ¿verdad? El río Chirripó. Ok, un depósito a baja temperatura es el cuarto de la nevera adentro. Ese es un depósito a baja temperatura. O el congelador, ese es un depósito a baja temperatura. Un depósito a alta temperatura puede ser una caldera, ¿verdad? Esa caldera, a través de combustión, de quema de combustible, la mantenemos a una temperatura altísima. Entonces la temperatura no varía, aunque el fluido de trabajo pase por ella. Entonces la caldera siempre se mantiene a una temperatura constante. Eso es un depósito de temperatura. La condición de un depósito de energía es que la temperatura sea constante, se mantenga constante. ¿Por qué medios? No importa. Combustible, por la naturaleza, por el sol, lo que sea. El asunto es que se mantenga constante. Ese es un depósito de temperatura. Entonces, fíjense que en el ciclo termodinámico que yo les he hablado, la clase pasada, caramba, ¿en cuál era? Aquí, ¿verdad? El ciclo, el depósito a alta temperatura es la caldera. El aparato que está en medio, ¿qué es? La turbina. El condensador, ¿qué es lo que hace? Manda el calor que sobró al depósito a baja temperatura. ¿A dónde? A un río, a un lago, a la atmósfera, a donde sea. ¿Verdad? Entonces, las máquinas que uso yo para producir trabajo y para mover el fluido es la turbina y la bomba. Pero ¿qué es lo que me hace posible que yo tenga trabajo? No es la caldera sola, ni es la turbina sola, ni es el condensador solo.
ni es la bomba sola. Es el conjunto de todos estos aparatos, siempre y cuando ustedes tengan una sustancia de trabajo. Si en la caldera no hay sustancia de trabajo, usted le mete calor y la caldera lo que se hace es que se funde. Si usted no tiene una sustancia que le pase a la turbina, la turbina está quieta, ni se mueve, ni chista, no hace nada, no produce nada. Entonces el requisito es que haya una sustancia de trabajo. Eso es, métaselo en la cabeza. Sin sustancia de trabajo, no podemos producir termodinámicamente trabajo, ni potencia, ni hacer bombas de calor, ni hacer refrigeradoras, ni hacer bombas para elevar la temperatura en invierno, en los países donde los inviernos son muy fríos, ni nada. Necesitamos una sustancia de trabajo. Sin la sustancia de trabajo, no se puede transferir energía, ni se puede producir potencia. Siempre se necesita una sustancia de trabajo. El aire acondicionado utiliza la misma, la Exactamente. segunda ley de la termodinámica. Por eso Ajá. cuando uno se pone a la par del ventilador, tira aire caliente. Es por lo mismo, ¿no? No, ya eso es otra cosa. Ah, ok. ¿Dónde estamos? Ok, entonces, ese es el esquema de cómo se representan las máquinas térmicas, ¿ok? Entonces, para las máquinas térmicas vamos a tener entonces para estas máquinas se define la eficiencia térmica como, ¿verdad? Vamos a decir, eficiencia térmica, vamos a escribirlo ahora todo para que se entienda, ¿verdad? Pero lo vamos a abreviar como NT igual al QA menos el QB entre el calor que se empleó, ¿verdad? El calor que se manejó. O sea, QA menos QB es el trabajo neto, o sea, el trabajo que se obtuvo entre la energía que se invirtió. ¿Ok? Y entonces esto podemos escribirlo también como es QA entre QA es 1 menos QB entre QA. Entonces, una de las formas de expresar la segunda ley es el postulado de Kelvin-Planck, el cual dice que es imposible construir un aparato que opere en un ciclo y no produzca otro efecto que la elevación de un peso en un campo gravitatorio y el intercambio de calor con solo un depósito de calor. Y ahí vamos dándole respuesta a la pregunta de Manfred, ¿verdad? O sea, es imposible construir un aparato que opere en un ciclo, ¿verdad? Que trabaje en un ciclo y no produzca otro efecto que la elevación de un peso en un campo gravitatorio y el intercambio de calor con un solo depósito de calor. ¿Ok? O sea, es imposible que construir una máquina que me intercambie calor con un solo depósito de calor y que solo me produzca trabajo. Es imposible. O sea, es imposible construir esto. Es imposible que yo tenga un depósito de calor a alta temperatura que tenga una máquina con la cual voy a intercambiar calor
y que no tenga otro efecto que el intercambio de calor con el depósito de alta temperatura y la producción de potencia. O sea, es imposible hacer esta máquina. ¿Ok? Es imposible que yo tenga una máquina que me transfiera QA y que me produzca omega. ¿Verdad? Esto me estaría diciendo, esto implicaría que QA es igual a la potencia o al trabajo, y esto es imposible. ¿Ok? Entonces decimos, este tipo de máquinas no es posible construirlas en el planeta Tierra ni en todo el universo conocido hasta el momento. O sea, QA no puede ser igual a omega. Ok. Entonces, punto 2, bombas de calor y refrigeradores. Caramba. Entonces decimos, los procesos naturales se dan en general siguiendo las siguientes características. Primero, van de lo alto a lo bajo. Van de lo alto a lo bajo. Por ejemplo, si usted suelta una piedra, lo natural es que la piedra caiga, no que suba, ¿verdad? Igualmente, el calor viaja del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Segundo, la corriente, por ejemplo, la corriente viaja del alto voltaje al bajo voltaje. Y el calor naturalmente viaja del cuerpo de alta temperatura al cuerpo de baja temperatura. Si queremos invertir los procesos en su dirección natural, entonces tenemos que invertir energía en ello. ¿Ok? Entonces, yo tengo esto aquí, ¿verdad? El lápiz digital no lo voy a dejar caer porque se puede descomponer, pero esta regla sí la puedo dejar caer. Si yo suelto esto, entonces lo natural no es que salga para arriba, ¿verdad? Lo natural es que
caiga, ¿verdad? Si yo quiero elevarla, tengo que invertir un trabajo. Igualmente con el calor. Si quiero pasar del depósito de baja temperatura al de alta temperatura, tengo que invertir energía. Punto. Si quiero pasar del bajo voltaje al alto voltaje, tengo que invertir energía también. Y punto. Eso es todo. Así es la naturaleza, así son los procesos. Entonces, Profe, pero eso de la regla no aplicaría en el espacio, ¿no? porque no hay campo gravitatorio. Aún así, sí existe un pequeñito campo gravitatorio. Entonces, usted siempre tiene que invertir en un trabajo para elevarla de potencial. ¿Ok? O sea, los campos gravitatorios, idealmente uno dice, bueno, ahí el campo gravitatorio es cero. No, no es cierto. O sea, prácticamente se puede asumir como cero, pero en realidad siempre existe un campo gravitatorio. ¿Ok? De hecho, la Tierra no se sale de su órbita por el campo gravitatorio del Sol, que es muy bajo. Sí, es muy bajo, porque está muy lejos la Tierra del Sol, pero es lo suficiente como para mantenerla en órbita. ¿Ok? Igual con la regla. La regla, sí, usted la suelta y está ahí está flotando. Pero si usted la ve con el tiempo, empieza a bajar. Porque el campo gravitatorio siempre está presente. Así Y es fuera que del sistema solar, también. también, claro, de ahí está el centro de la Vía Láctea. Los planetas, estrellas y todo de la Vía Láctea no salen volando, no siguen recto, porque hay un campo gravitatorio del centro de la Vía Láctea. Y todas las galaxias y en todo el espacio hay campos gravitatorios. De hecho, las galaxias y todas las estrellas se están alejando unas de otras aceleradamente. Si no tuvieran esa aceleración, todas se atraerían y se colapsaría el universo. Eso es uno Hasta de en los los agujeros negros, descubrimientos. profe. ¿Cómo? Hasta en los agujeros negros. Sí, claro. De hecho, los agujeros negros son concentraciones de masa enormes que no dejan salir ni siquiera la luz. Esos son los agujeros negros. Bueno, teóricamente, ¿verdad? Ok, ok. Ok. Entonces, si lo que queremos es hacer una máquina que viaja, que me transporte energía del depósito de baja temperatura, ¿verdad? Al de alta temperatura, entonces este es el esquema de lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Yo quiero hacer que el calor viaje por alguna máquina aquí que tengo yo aquí, ¿verdad? Aquí tengo yo alguna máquina, algún aparato, ¿verdad? Que lo vamos a simbolizar como un ciclo ahí, ¿verdad? Yo quiero que esta máquina que me extraiga calor del depósito de baja temperatura y me lo lleve al depósito a alta temperatura. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué necesito? Eso no se puede. Así, sin más, eso no se puede. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Bueno, necesito invertir energía. Así como en la Bolsa Nacional de Valores o en la Bolsa de Wall Street o lo que sea, usted quiere ganar plata, no puede ganar plata si no invierte. Bueno, igualmente en los sistemas termodinámicos, usted necesita invertir, o sea, invertir un trabajo para lograr que el Q de baja le viaje a un Q de alta. ¿Ok? Siendo este el depósito y este el depósito y decimos, estos sistemas son posibles al invertir trabajo para hacer viajar calor del depósito de baja temperatura al depósito
a alta temperatura. Tales aparatos son bombas de calor o lo que llamamos aires acondicionados y refrigeradores. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? De momento no, profe. Ok, Verónica. Bueno, entonces vamos a hacer la pausa. Y les aviso por el WhatsApp cuando empezamos la segunda clase. Nos vemos.